Bueno, me por lo que me ha comentado la maestra Blanca, pues ustedes ya vieron lo que es riesgo, ¿no? Como tal, y las medidas de riesgo, y creo que ya vieron la introducción un poquito al riesgo financiero, o bueno, están en camino a eso. Entonces, yo voy a hablar un poquito nada más el día de hoy y mañana de lo que es básicamente el riesgo de mercado, ¿ok? Lo voy a profundizar un poquito, trataré de irme lo más rápido pero entendible para poder ver algunos, cómo calcular algunas medidas de riesgo para el riesgo de mercado. Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es el riesgo de mercado? Ahí está, riesgo de mercado. Como ustedes lo sabrán, y bueno, por algunas materias que ustedes ya han llevado, pues es básicamente el riesgo que va a venir o que va a proceder, que viene de cambios en los precios de las cosas, ¿ok? Eso es básicamente. En los precios de las cosas, ¿va? Esto es básicamente que, bueno, que si nosotros tenemos aquí una pequeña gráfica donde en un lado nosotros tenemos el precio y del otro lado el tiempo, pues es poder predecir o calcular los posibles futuros de un precio de cualquier instrumento financiero, ¿no? Suponga que van a tener una gráfica de este estilo, ¿no? Obviamente puede bajar, luego subir, bajar, tener picos y demás. Y de tal forma que en este punto, o bueno, en esta línea que es el precio al día de hoy, pues nosotros a través de distintos métodos para calcular alguna medida de riesgo de las que vieron en su clase con la maestra Blanca, pues podemos calcular distintos escenarios, ¿no? Podemos ver que puede subir, podemos ver que puede tener una bajada muy estrepitosa, puede ondear, quizás bajar, luego subir y demás, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros vamos a estar calculando o prediciendo, ¿no? Todo esto básicamente son los posibles futuros, ¿ok? O los precios futuros que ustedes van a calcular, ¿sí? Al final, pues nosotros estamos de alguna manera graficando. eh, Supongan que aquí vamos a tener una línea recta, ahí está, ¿no? Donde podemos, justamente, mm, ¿cómo decirlo? Dibujar, ¿no? Hacia dónde puede caer el precio, ¿no? Puede caer aquí, quizás la mayoría de veces puede caer aquí, y va a haber algunos valores donde también puede caer quizás hasta acá abajo, ¿no? Que tenga una caída muy, muy baja. Y bueno, esto de alguna forma, pues es una función de densidad de precios, ¿no? De posibles precios que ustedes pueden graficar. Obviamente nosotros la vemos de manera horizontal, pero pues es básicamente lo mismo, ¿no? Es como tener una curva así, ¿ok? Y básicamente pues esto es la función de L, porque hay que recordar que nosotros en este caso estamos trabajando con variables de pérdidas, ajá, donde esta F de L pues es la densidad de los precios futuros. Ujú. Obviamente ustedes nada más la voltean y pues ya, ¿no? Pueden sacar toda la estadística que ya han ustedes trabajado mil y un veces en todas las materias de prueba y justo, ¿no? De estadística. ¿Ok? Medias, varianzas y demás, ¿vale? Solo un pequeño recordatorio que aquí lo voy a poner yo. Aquí, miren.
¿no? Hay que llamamos a L mayúscula una variable, ahí está, aleatoria, normalmente se le conoce como continua, o bueno, más bien normalmente la clasificamos como continua, perdón, ajá, que va a modelar pérdidas, ¿ok? Sí, pues básicamente lo que, pues justo la L viene de loss, ¿no? De perder, donde a nosotros quizás en al momento de calcular riesgo, pues sí es lo más normal sería que en lugar de ver qué tanto ganamos, pues es mejor saber qué tanto perdemos, ¿no? Y entonces por eso definimos esta variable L, donde si la L es positiva, entonces va a estar modelando justamente, ¿no? Las pérdidas que vamos a estar obteniendo, o si en caso contrario esto es negativo, pues esto nos va a indicar ganancias, ¿ok? Puede sonar un poquito como raro, ¿no? Pero hasta el final de cuentas solo es cambiar el signo y la interpretación de una variable, de esta variable aleatoria, ¿ok? Lo que nos interesa aquí en este caso es saber modelar pérdidas, ¿ok? No ganancias, porque pues, o sea, sí es interesante modelar cuánto puedes ganar, pero es más interesante incluso saber qué tanto es qué tanto podemos perder, ¿ok? Entonces, bueno, con eso nosotros vamos a calcular medidas de riesgo que ustedes ya los vieron con la maestra Blanca, ¿ok? Calcular una medida de riesgo que nos ayude a predecir un valor futuro de nuestras pérdidas, ¿no? En los precios de algún instrumento financiero u acción. ¿Para qué va? Entonces, primero quiero ver hoy como todas las herramientas que necesitamos para medir estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner qué es lo que se necesita o qué es lo que se tiene normalmente en este riesgo de mercado. Entonces, normalmente, y entre paréntesis, obviamente, riesgo de mercado, solamente en riesgo de mercado, ajá, vamos a tener un portafolio. Tenemos un portafolio de inversiones con varios riesgos. Ujú. Varios riesgos, hablo yo en el sentido de que tenemos varias cosas, en varias inversiones puestos nuestro dinero, ¿ok? Entonces, lo que siempre vamos a tener primero, que lo voy a poner como unos puntitos, es justamente que vamos a tener un capital inicial, ¿no? Con el que vamos a trabajar. Sí, y este capital inicial normalmente se denota como B0, ¿ok? También vamos a tener eh, las cosas que nosotros podemos comprar, ¿ok? O las inversiones que podemos hacer. Entonces vamos a tener de cosas, ajá, que podemos comprar, ¿sí? Que estas cositas, pues, son las inversiones que nosotros, vamos a meter. Donde la anotación de estas de cosas se les conoce como P1 en T, ¿ok? Y así pueden ustedes invertir en tantos instrumentos financieros eh, ustedes quieran, ¿no? Hasta una cantidad de, ¿ok? Que esta P de T, pues es el precio del instrumento financiero
del instrumento financiero I, porque puede ir de uno hasta D, en el tiempo T, ¿ok? En el momento en que nosotros realizamos la inversión. Ujú. Y bueno, dentro de todo esto, pues ahora sí viene la parte aleatoria, ¿no? Que es justamente las Ls, ¿ok? Que cada instrumento financiero pues va a tener un rendimiento, ¿no? Un rendimiento distinto, porque pues al final son cosas independientes, aunque también algunas no van a depender de otras, ¿ok? Entonces, las variables aleatorias, le pongo S como aleatorias, o sea que son varias. Ajá. L1, L2 y LD van a representar el rendimiento, ¿ok? Representan el rendimiento, ajá. Obviamente este rendimiento, ¿cómo va a ser en situación de que estamos definiendo nuestras variables aleatorias de pérdida? Bueno, pues este rendimiento, pues obviamente va a ser negativo, ¿ok? Porque justo el rendimiento, como nosotros lo definimos aquí, pues son ganancias, ¿no? Y por ende nuestras variables aleatorias van a tomar valores negativos, ¿vale? Van a ser justamente el rendimiento de cada instrumento financiero, ¿ok? Que bueno, esto básicamente es como una tasa de la pérdida con la que nosotros estamos trabajando, ¿ok? A esto lo que nosotros estamos llamando rendimiento negativo, que de hecho aquí le voy a poner un asterisco, una notita, que esto es justamente la tasa de la pérdida, ¿ok? Voy a poner aquí justamente algún ejemplito. Por ejemplo, si L es igual a 0.12, ajá, si por algún motivo esta cosa da 0.12, entonces quiere decir que el precio, bueno, esto se lo voy a dejar como una participación para ustedes. ¿Qué pasa con el precio? ¿Cómo definimos nuestras variables aleatorias? ¿Qué significa el precio que se mantuvo igual, cayó o subió? Si esta cosa es positiva. Uy, a ver, cayó, exacto, Juan, justo, ¿no? Como estamos definiendo las cosas, el precio cae, ¿ok? El precio cayó un 12%, ¿vale? Muy bien, gracias, Juan. Aquí le voy a poner qué pasó, Juan, ¿ok? Entonces, el precio cayó un 12%. Ujú. Que otra interpretación bajo este estilo es que perdemos el 12% de la inversión, ¿ok? ¿Va? Y si, por ejemplo, si L es igual a menos 0.08, pues en este caso va a pasar lo contrario, ¿no? Que el precio subió un 8%. Ujú. Que hay ganancia, ¿no? Que al final ganamos algo. Por eso es que yo estoy diciendo, perdón, que estamos viendo un rendimiento negativo, ¿no? Estamos sacando los rendimientos negativos de cada instrumento financiero. ¿Va? ¿Vale? Entonces espero que hasta aquí vayamos bien, que si tienen alguna duda, pues pueden decirme sin tema. ¿Ok? Y bueno, lo último o el último ingrediente que tenemos para este portafolio, pues es justamente el valor de la pérdida total. Ujú. Entonces tendremos el valor
de la pérdida total, ¿vale? Que esta va a ser representada como una L, una L sin índice, que va a ser justamente la suma de algunos valores lambda por cada uno de las variables aleatorias que nosotros estamos sacando con el rendimiento, ¿ok? De lambda 1 por L1 más lambda 2 por L2 y así hasta lambda D por LD, ¿ok? Que esto es, este, prácticamente es lo que nosotros nos va a dar mayor interés. O sea, todo esto, ajá, es nuestro principal interés para modelar, ¿no? Lo que al final queremos nosotros sacar, ¿vale? Es lo que nosotros queremos modelar al final de todo, ¿no? El valor de las pérdidas totales. Que aquí, bueno, hay que hacer un énfasis porque, pues justamente, ¿no? Lo que son las lambda i. Pues las lambda i no es otra cosa que el monto invertido en el instrumento i, ¿ok? Ya sea que tengan ahí ustedes, no sé, algún futuro, algún precio de alguna acción, hasta, o no sé, tener ahí, invertido en oro y demás, ¿ok? Y justamente lo que va a implicar esta lambda i es que si es el monto invertido en cada instrumento, pues la suma de ellos, ¿qué nos va a dar? A ver, alguien que guste decirme qué es lo que va a dar esta suma. Si cada uno es el monto invertido en cada de nuestro. No, es que si les digo, ya les digo la respuesta. Pero ¿El monto total? ajá, sí, sí, ¿El monto total? exactamente. ¿Quién fue? El monto total, muy bien. Yo, Alan Aguilar. Muy bien. Va. Entonces, justo, ¿no? Ese monto invertido, pues es justamente todo nuestro capital inicial, ¿ok? La forma de distribuir justamente estas cositas, o sea, qué tanto le toca a cada peso, le va a tocar a cada instrumento, pues obviamente depende de alguna optimización, ¿no? Que ustedes ya han estado trabajando más cercanamente en en métodos cuantitativos, ¿no? Incluso si ustedes están llevando administración de riesgos financieros, pues esto se les está haciendo súper familiar, ¿ok? Solamente que yo lo estoy viendo de manera como más rápida, como para dar solo un englobe de lo que implica el riesgo de mercado y demás, ¿ok? Y bueno, ya, eso es prácticamente es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, al final de todo, pues vamos a buscar modelar un vector aleatorio, ¿ok? Vector aleatorio. ¿A cuál vector aleatorio? Pues el vector aleatorio de todos los rendimientos, ¿no? De todas estas variables aleatorias ahí, ¿ok? Al vector aleatorio L1, L2 y hasta LD. Ujú. Para esto, para aprender a modelar este tipo de cosas, nosotros tenemos que hacer un pequeño repasito de, de, de probabilidad, ¿ok? Necesito saber ustedes si se acuerdan qué es lo que mide la covarianza y la. Bueno, sí es pregunta para todos, ¿eh? Si lo pueden escribir está excelente, y si no, pues no pasa nada. Si ustedes se acuerdan qué es lo que mide la covarianza, la correlación y cómo es que se calculaba la matriz de varianzas y covarianzas, ¿todavía se acuerdan de eso o, o necesitamos un pequeño repaso? Bueno, si no me recuerdo, la matriz de varianzas y covarianzas era, bueno, primero la varianza de L1 con L1, luego iba la covarianza de L1 con L2 y así hasta uno con D. Ujú, Y digámoslo así, en la diagonal todo es varianza. ujú. Sí, 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 justo. Exacto. Y bueno, para los demás sí queda claro.
¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Ajá, exacto, Juan. Sí, ok. Conste, entonces me voy a pasar esa parte, ¿vale? Entonces, o sea, para los que ya más o menos entienden qué es esto, pues sí, no hay tema, pero para quienes no, sin pena y si no pasa nada, sí se acuerdan de esos conceptos. Sí, ok. Bueno, sí, 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 va. Entonces, solamente les voy a explicar más o menos lo que nos va a indicar la covarianza en funciones de los rendimientos y la correlación, ¿ok? Y lo que sí voy a dar de manera más rápida es la matriz de varianza y covarianzas, que es la que nos va a ayudar a sacar todo el caos de nuestros valores de activos, ¿ok? Va. Entonces, solo como una nota, entonces aquí lo voy a poner, una nota. Va a pasar que en algunos momentos, algunas variables aleatorias entre ellas van a ser independientes, ¿ok? Entonces, solo dando un pequeño recordatorio. Vamos a decir que L1 y L2 son independientes. Ajá. Si la probabilidad de que L1 pertenezca a A y L2 pertenezca a B, esto no es otra cosa que la probabilidad de que L1 pertenezca a A y que la probabilidad de L2 pertenezca a B. ¿Ok? Obviamente para todo A y B en los reales. ¿Sí? Otra forma de verlo, pues es con la condicional, ¿no? Que la probabilidad de que L1 pertenezca a A, dado L2 pertenezca a B, no es otra cosa que la probabilidad de que L1 pertenezca a A. ¿Sales? Y ya con eso, ¿no? Bueno, hay que recordar que esta prueba tiene que ser a fuerzas positiva, ¿ok? Porque si no, no es posible hacer este tipo de adecuaciones. Y una definición equivalente para independencia, pues es justamente, ¿no? Que la función conjunta de las dos variables aleatorias de pérdidas en XY va a ser el producto de las dos variables aleatorias, ¿ok? De las dos funciones marginales de cada una de ellas. Y Y, ¿no? No sé por qué aquí le puse X1. Ahí está. ¿Vale? Eso es como un recordatorio rápido. Cuando son independientes, entonces, cuando no son independientes, cuando no son independientes, entonces hay que medir qué tan dependientes son, ¿no? Hay que medir qué tan dependientes son, ¿ok? ¿Y esto con qué se hace? Pues con justo, ¿no? La covarianza y la famosa correlación, ¿no? Sí, entonces me voy a saltar las definiciones y me voy a ir directamente a qué info nos da, ¿no? ¿Qué información en este caso? Aquí. La covarianza. ¿Esto qué info nos da? Ahí, ahí está. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué info nos da la covarianza? Bueno, nos va a indicar que el signo en el que las variables aleatorias están relacionadas unas de otras. ¿Ok? Esto se puede ver, ahí. Bueno, yo metiendo el líos aquí. Ahí está. Esto se puede ver básicamente en una gráfica. Ajá.
donde ustedes van a tener, ahí está, aquí y no sé, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Estas líneas que yo voy a pintar, o bueno, que las que voy a yo poner aquí, van a representar la media de cada variable aleatoria, ¿ok? Vamos a tener una gráfica, o bueno, vamos a pintar una gráfica donde va a estar aquí la L2 y la L1 y con que cada una de ellas va a estar con su respectiva media, ¿ok? Obviamente si nosotros empezamos a pintar datos de manera muy aleatoria, obviamente nos deberían ser puntitos, ¿no? Aquí ya son más otra cosa. Ay, no sé, ya se me hace mucho. Yo creo que sí. Ande, esto va a estar mejor. Vamos a estar pintando datos en los valores que toman ambas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues justamente lo que nos va a indicar esta covarianza es qué tan eh, no, bueno, en primera, claramente nos va a dar la covarianza, solo va a dar el signo, ¿ok? Solo va a dar el signo de las variables aleatorias con su signo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en una relación de este estilo, como la que yo pinté, pues la mayoría de los casos, o bueno, en tendencia se diría que los valores de la L1 van a superar, ¿no? Superan a su media y los valores de L2 también superan a su media, ¿no? Por lo cual estas cosas o estas distancias en general, o sea, la distancia de L1 menos M1 por la definición de covarianza, pues esto va a ser mayor a cero, ¿no? Y eso también pasa con L2, ¿no? Y al hacer el producto, pues esto nos da cero por la definición de covarianza, ¿ok? Eso solamente nos indica la covarianza. ¿Qué tanto se relacionan en función de su signo, ¿no? Obviamente que si los puntitos fueran de este estilo, pero hacia abajo, ajá, de manera distinta así, pues la covarianza nos daría negativa, ¿ok? Lo que realmente nos importa es el signo, ¿no? Nos puede dar ya sea que nos dé como resultado de covarianza 100, 200, 300, o sea, el número como tal no es de interés, salvo ciertos ajustes o ciertos datos que en los cuales sí podemos ya ver más información, pero en general solo nos interesa su signo, ¿ok? Y otra cosa que nos da la covarianza, que es que suponiendo, ay, suponiendo otra cosa, eh, que si la covarianza de L1 con L2 es igual a cero, entonces significa que no hay una relación lineal, ¿ok? ¿Vale? Significa que no están relacionados linealmente. ¿Va que va? La que nos interesa realmente para saber qué tan correlacionadas están una de la otra, pues es justamente la correlación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque justamente aquí nos dan valores más acotados, ¿no? Aquí yo lo voy a poner como corro, ¿ok? De L1 con L2, ¿ok? Esto nos va a indicar que a medida que, si no sé si L1 sube y L2 también sube, pues justamente se va a acercar a 1, ¿no? Y si L1 sube mientras que la otra va bajando, pues nos va a dar una correlación cercana más a menos 1, ¿ok? Estos solamente son un repaso de todo lo que indica la dependencia. Y bueno, al final de cuentas, pues necesitamos de estas dos porque
No solamente vamos a tener eh, ¿cómo se dice? No vamos a tener solo dos variables, ¿no? Pues nuestro portafolio es de 10 variables, entonces lo que implica eso es calcular la matriz de varianzas y covarianzas, ¿ok? Nos podríamos echar una clase solamente con estas matrices, pero lo que implica es que cuando hay más de dos variables aleatorias, pues no podemos definir una covarianza entre las tres, ¿no? Entonces se miden, o bueno, a partir de una relación lineal solo 2 a 2, ¿ok? Solo 2 a 2, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a suponer un caso, un vector aleatorio. Acuérdense que el vector aleatorio siempre se le denota con dos rayitas, porque si hablo de una X es una variable aleatoria, pero si hablo de una X con dos rayitas ya es su vector aleatorio, ¿ok? Entonces vamos a estar viendo mucho esta L con dos rayitas. Y bueno, esto pues vamos a suponer un vector aleatorio con tres, ¿no? Con tres variables aleatorias. Y entonces la matriz de varianza y covarianza, recuerdan ustedes que se define como una sigma de la variable aleatoria, como justamente nos estaba platicando Alan y Juan, si no me recuerdo, como las varianzas, ajá, por la covarianza entre todas ellas, ¿ok? Solo un pequeño recordatorio. La covarianza de L2 con L1, aquí es la varianza de L2, ay, bueno, es un corchete. Las covarianzas de L2 con L3, la covarianza de L3 con L1, que es la covarianza de L3 con L2, y la varianza de L3, ¿ok? Esta es básicamente nuestra matriz de varianzas y covarianzas. Esto nos implica que al momento de sacar nuestros rendimientos financieros, pues necesitamos usar esto para saber qué tan dependientes van a estar siendo una de otras, ¿ok? Al final, pues estos, al fin, también se le conoce como simplemente matrices de covarianzas, porque pues justo aquí en esta diagonal, pues es la covarianza de la variable aleatoria con ella misma, ¿ok? Eso como una pequeña nota nada más lo voy a poner. Que la covarianza, por ejemplo, es L1 con L1, pues es otra cosa, no es otra cosa que la varianza de L1, ¿ok? Bueno, yo y mis paréntesis. ¿Va que va? Eso es solo para recordar más o menos este caso, ¿ok? Y ya esto se ve muy bien cuando pues son tres variables aleatorias, ¿no? Pero en un caso muy, muy general, el caso general, donde tengamos un vector aleatorio que va de L1 hasta LD, vamos a ver, vamos a definir a la matriz de varianzas y covarianzas justamente como la siguiente notación, ¿ok? Que es justamente la sigma del vector aleatorio en I con J, que no va a ser otra cosa que justamente, ¿no? La covarianza de la LI con LJ, ¿ok? Que sus entradas van a ser estas, ¿ok? Ah, bueno, sí, todavía vamos a buen tiempo, ¿vale? Ya habrá otras cosas como que y otras propiedades que ustedes van a recordar de esta matriz de varianzas y covarianzas, como que justamente, ay, bueno, ahí lo voy a dejar. Eh, la suma de todas las entradas, ajá, de la matriz no va, es igual
a la varianza de la suma de i igual a 1 hasta d de cada variable aleatoria, ¿ok? Es curioso, ¿no? Como justamente la suma de todas las entradas da la varianza de ellas mismas, ¿vale? Hay mil maneras en las que ustedes pueden calcular estas cosas, sobre todo la varianza, ¿no? Que la varianza a partir de la matriz de varianza y covarianza, pues es muy, muy fácil, ¿no? Si ustedes recuerdan más o menos las clases de probabilidad 2, ¿vale? ¿No? Que de alguna manera pueden sacar el vector de los escalares y multiplicarlo por la matriz de varianzas y por su respuesta para que dé justamente la varianza de la suma de todos ellos, ¿ok? Ya cualquier cosa, pues se los anoto aquí como un extra, ¿vale? Algunas propiedades que cumple esta cosita. Ahí está, ¿ok? Entonces, bueno, ya para terminar todo este revolterío y que nos dé tiempo de hablar para este hablar un poquito del proyecto, de su proyecto, y vamos a ver todo aplicado, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña aplicación a un portafolio financiero. Antes de ver los clásicos métodos de medición de riesgo de mercado, ¿no? Que es el barco bar y la simulación histórica y el método Monte Carlo, ¿ok? Entonces vamos a tener instrumentos financieros, esto sí me acuerdo que lo vio la maestra Blanca, lo tuvieron en alguna diapositiva, que van a tener justamente el volumen del activo I, que es cuánto de él tenemos, que es justamente la lambda I, y, el, y vamos a tener otra variable llamada S de I con T, ¿ok? Que es el monto invertido en I a tiempo T, ¿ok? Para lo cual todo lo que implica esto, vamos a tener básicamente un producto, ¿no? LI por S de I en T, ¿ok? Que es justamente el monto invertido en I, en el instrumento financiero I, a tiempo T, ¿ok? Eso es a partir de una diapositiva que vio la maestra Blanca, ¿ok? Entonces traten de recuperarla, si la pueden tener a la mano, solamente para saber por qué viene esto, ¿ok? Y otra forma de denotar esta cosita, pues es solamente A de I con T, ¿vale? Solo es un cambio de notación. A veces quizás le podemos chispar la T y solo nos quedamos con I, ¿no? Pero es más que nada por situaciones de comodidad, ¿no? Y de notación. Y bueno, los factores que podemos nosotros sacar de, de, de riesgo comunes a este riesgo de mercado, pues es justamente dos cosas, ¿no? Los famosos rendimientos, ajá, que esto no es otra cosa que como un calcular de sus clases de Matefin, el precio en tiempo t menos el precio en el tiempo t menos 1 entre el precio entre, bueno, el precio en t menos 1, ¿ok? Del instrumento I, ¿vale? Esto básicamente es una tasa efectiva que va de t menos 1 a t que gana el instrumento I, ¿ok? Esta es una manera, si lo quieren ver así, una manera discreta de calcular rendimientos. Otra de ellas, pues, son los famosos log rendimientos, ¿ok? Que estos creo que ya también los vieron con la maestra Blanca, ¿no? Que estos se denotan de manera, bueno, se les denota con X y de T, que es justamente el logaritmo natural del precio en el tiempo T entre el precio del instrumento I en el tiempo T menos 1, ¿ok? Que esta es una tasa continua de interés. Ajá. Entonces, por esta parte, pues es una parte continua, ¿ok? Y al final todo esto, ¿para qué nos sirve?
estas cosas. Bueno, estas cosas, nos podemos hacer esa pregunta justamente, ¿no? ¿Para qué sirven? Pues quizás en algún momento ustedes solo sabían que se podían calcular rendimientos para ver qué tanto ganaba o perdía justamente un instrumento financiero, pero pues si vemos los precios en bolsa de alguna acción, no sé, de Intel, de Microsoft, de Amazon, del que ustedes quieran, pues sabrán que son unas series de tiempo, ¿no? Al final de cuentas, estas cosas, obviamente, las que más se trabajan para las series financieras pues son los famosos Garch, ¿no? Pero si ustedes ven el precio, aquí voy a poner el precio del instrumento I, pues ven que la cosa va como muy, muy, muy aleatoria, ¿no? Pues al final de cuentas, si ustedes sacan un histograma de todos los precios de I desde cierto punto hasta el día de hoy, pues les va a dar un histograma bien raro y sin sentido, ¿no? Ni siquiera les va a poder sacar una probabilidad o demás, ¿no? Pues les van a dar cosas que obviamente van a ser ciertas, pero que no nos deja manipular estadísticamente las, este, las probabilidades de los rendimientos, ¿ok? Y entonces si nosotros calculamos ya sea los rendimientos o los log rendimientos, pues va a pasar una cosa bien chistosa, que justamente esto, bueno, esto sí lo voy a dejar. Ahorita no lo utilicé, pero bueno. Aquí, ok, voy a pintar una rayita aquí, que esto va a ser el cero en ese eje, ok. Este va a ser un cero, ok. Si ustedes sacan los rendimientos y los log rendimientos, lo que va a pasar es que todas estas cosillas, bueno, estas cositas de los log rendimientos, van a estar alrededor del cero, ¿ok? Van a estar así, ¿ok? Quienes llevaron, repito, a administración de riesgos financieros, pues saben ya esto, ¿no? Por sus clases, ¿ok? Siempre los rendimientos van a estar oscilando entre el cero, nunca van a ser, pueden haber picos muy grandes, obviamente, son valores extremos, pero normalmente siempre van a estar alrededor del cero, ¿ok? Eh, esta es una propiedad que se le conoce a los famosos hechos estilizados, que es justamente una forma de caracterizar justamente las series de tiempo con los que nosotros vamos a estar trabajando, ¿ok? Si más adelante puedo, pues les doy una explicación más vasta de esto. Pero lo que me interesa ahorita es que nosotros podemos modelar los rendimientos y que al saber que solo van a estar oscilando hasta el cero, pues sí podemos nosotros pintar un histograma más claro, ¿ok? Y que justo este histograma se va a distribuir de manera normal, ¿ok? Entonces aquí podemos pintar un histograma y notar la distribución de los rendimientos. ¿Ok? ¿Va que va? No sé si aquí tengan hasta aquí alguna duda. Si no es así, solo voy a hacer algo en R rapidísimo y sería todo hasta hoy. ¿Vale? A ver. ¿Vale? Espero que haya quedado clara esta explicación, que no me haya ido tan rápido. Me voy a pasar a R solamente para ver este análisis que yo les quiero comentar. El código se los pasaré más adelante. Básicamente, esto es una librería que nos ayuda con la información financiera de los rendimientos o de los precios de acciones que sacan desde Yahoo Finance. Y con esto nosotros trabajamos justamente todo lo que les dije anteriormente. ¿Ok? Instalamos el paquete, cargamos el paquete y definimos a S1 como los precios de Microsoft. Estos siglas son de Microsoft.
desde el 1 de enero del 2021. Esta es justamente la fecha en formato americano. Y le ponemos que se autoasigne, que la autoasignación sea falsa. ¿Por qué? Porque hay días donde pues obviamente no hay rendimientos, ¿no? Que son los fines de semana y días feriados. Entonces queremos que normalmente te puede pegar un valor, perdón, un valor como la media de los rendimientos ahí más o menos o demás, ¿ok? Y entonces si nosotros descargamos esto, pues ya, ¿no? Vamos a tener unos rendimientos desde el bueno, aquí me lo está dando desde el 4 de enero, porque justamente el 1 de enero creo que cayó en viernes, y pues en el fin de semana pues no hay operación, ¿ok? Entonces nos da todo este tipo de información, ¿no? Nos da el precio de apertura, el valor máximo que tuvo ese día, el más bajo y cómo cerró, ¿ok? El volumen de las acciones y un ajuste que te da conforme el precio de cada uno de ellos, ¿ok? Que de hecho si nosotros ploteamos eso, pues nos dan cosas como sin sentido, ¿ok? Entonces, como que el valor ajustado es lo que te podría estar dando, ¿ok? Entonces yo, para solo interesarme con los precios perdóname, de, de que nos interesa justamente ya sea de apertura o de cierre, normalmente se trabaja con los de cierre, pues mandamos a llamar justamente a ese uno, le agregamos el símbolo de pesos para llamar a la columna de precios de cierre, ¿ok? Y esto es algo más bonito, ¿no? De trabajar. Justo podemos ver algunas, cómo va subiendo de esta parte, que tuvo ciertos, pérdidas en ciertos puntos y que ahorita va muy bien, ¿no? Se ha recuperado bastante bien durante este año, ¿no? Obviamente pasaron cosas dentro de este año que obviamente provocan muchas reacciones en bolsa, ¿no? Ya sea con dimes y diretes políticos, algunas decisiones empresariales internas y demás, ¿ok? Entonces vamos a trabajar solo con el precio de cierre, ¿ok? Vamos a cambiar nuestra variable. Ahora nuestra variable C1 solamente va a ser la columna de los precios de cierre, perdón. Y ahora sí, ¿no? Podemos ver cuántos datos hay, que son 1222 datos, y podemos escribir un histograma de esto, ¿ok? Obviamente el histograma de precios pues, no nos da mucha información. Ajá. Como que no hay probabilidad, una distribución conocida. Obviamente le podrán ajustar una, pero no es eh, pues lo más óptimo, ¿ok? Después de eso vamos a calcular los rendimientos y los log rendimientos, ¿ok? Entonces vamos con el primero. Los rendimientos se calculan con esta línea llamada ROC. Entonces queremos ROC de S1, ajá, de S1 que son los precios de cierre, y el tipo discreto es justamente eh, ¿cómo se llama? Los rendimientos como los calculamos de la tasa efectiva, ¿ok? O sea, de la resta entre el precio anterior, ¿ok? Yo le agrego este -1 porque la primera entrada de estos rendimientos pues es el dato anterior, ¿no? Y para el 4 de enero eh, no tenemos información un día antes, ¿ok? Entonces no nos sirve ese, ese dato extra, ¿vale? Entonces aquí calculamos los rendimientos normales, ploteamos y justamente vemos lo que les platicaba, ¿no? Que esto va a oscilar entre el cero. Aquí puede subir, aquí hay valores extremos que quizás no nos den un poquito de información distinta, ¿no? Que podemos analizarlo, pero eso va a ir para después. Podemos ver el histograma con bueno, aquí está la media, perdónenme, ¿no? De los rendimientos, que es muy chiquita, y podemos ver un histograma de esto, ¿no? Que justamente esto ya se distribuye de manera normal, ¿no? Ya se parece a una normal, ¿vale? Aquí hago distintos cortes, esto es más que nada por prueba que yo estaba haciendo. Y ya para terminar, pues podemos calcular los log rendimientos. Es la misma línea de arriba, solamente que en lugar de
tipo discreto, le ponemos continua, ploteamos y nos sale algo muy parecido a lo que vimos anteriormente, ¿ok? Vemos el hecho estilizado de que todo va a ondear sobre el cero, que está bien curioso, y histograma. Listo, ¿no? Ya habrá algunos valores por aquí que van a sobresalir, ¿no? Que no importan realmente. Va que va. ¿Vale? Entonces, ay, se me echó toda la hora. Hasta aquí, ¿alguna duda con los de riesgo de mercado? Bueno, solo la introducción de riesgo de mercado, ya mañana veremos lo demás. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Cómo se aplica esto en el proyecto? Fíjate que depende mucho del tema en el que te esté tocando el proyecto que te puede dar a ti o el tema, mejor dicho, ¿no? Que te toque del proyecto. Por ejemplo, para calcular tarifas o para los niveles de hospitalización, pues esto no te es pues de un buen uso, ¿no? Esto es más bien como para una aplicación post hacia cualquier cosa que ustedes quieran calcular en esta parte de mercado. Ah, sí, antes de que se vayan, sí es cierto. Qué bueno que me acordaran. Este es su proyecto, chicos. Ya algunos me mandaron sus dudas. Otros, si tienen dudas, mándenme mensaje. Hacemos un meet y nos juntamos, ¿vale? Para que les vaya bien su segunda presentación. Para que vaya yo viendo cómo van avanzando y si necesitan ayuda, pues tratar de echarles la mano, ¿ok? Ya saben que los meets los hacemos en la tardecita para que no haya tema en sus horarios, ¿vale? Entonces, cualquier duda, mándenme un mensaje. Ya alguien me mandó un mensaje y trabajé yo en calcular unas cosas. Entonces, cualquier cosa, díganme, ¿vale? Ya si no hay dudas, si todo quedó medianamente claro, pues nos vemos mañana. Cuídense mucho, chicos, que les vaya muy bien. Gracias. Bueno.